Tremendamente bien nuestra compañera Marta. Bueno, ya está con nosotros el siguiente invitado de la tarde. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una semana más. Aquí, bueno, pues hacer un pequeño repaso. No íbamos a hacerlo un poco más genérico, pero no por ello pues menos interesante. Hoy nos vamos atrás, hoy nos vamos unos cuantos años atrás. ¿Hasta dónde nos vamos hoy? Pues nos vamos a la década de los años 20, un poco a indagar en cómo era, un poco ese Logroño de los años 20, cómo hubiese sido, de forma muy resumida, porque el tiempo es el que es, cómo era ese Logroño de los años 20, un poco, bueno, un recorrido por algunas de las calles, de los acontecimientos y de los edificios más importantes de... Un Logroño que entiendo que ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí, hombre, sí, desde luego. En la ciudad, bueno, podemos empezar por lo que es su calle principal, por la calle Portales, que bueno, vemos ahí en una imagen precisamente de estos años. Bueno, pues acaba de ser eliminado el antiguo edificio del Portalón y ahora mismo el ayuntamiento se ubica en el Palacio de los Chapiteles, que bueno, que ya no tendría esos chapiteles, dado que bueno, habían sido retirados en el año 1902. Bueno, sería, pues como digo, el edificio sí que más o menos seguiría igual, y bueno, empezarían ya a aparecer algunos de esos edificios. Sí que es cierto que la estampa de Portales no ha cambiado tanto, la redonda sigue siendo la que es, pero si subimos un poco más hacia adelante, nos encontraremos con lo que hoy es la biblioteca, que por entonces será la tabacalera, una fábrica de tabacos, una de las industrias más importantes para el Logroño de aquella época, porque bueno, era uno de los motores económicos. Que generaba muchísimos puestos de trabajo. Eso es bueno, la parte más importante de esta época. Sus empleadas más importantes fueron las cigarreras, que en la Nochevieja, entre 1920 y 1921, se encerraron en la tabacalera para reivindicar sus derechos como trabajadoras frente a las personas que podrían entrar nuevas. Y bueno, eso nos da un poco una idea de la importancia de esta fábrica de tabacos de Logroño, que bueno, que ya llevaba 20 años en funcionamiento, o sea, ya está consolidada. Si nos ponemos enfrente de ella, en el lugar que hoy ocupa el edificio de Correos, pues bueno, en estos años 20 este edificio estaría en construcción, porque bueno, se acababa de eliminar el convento de las Madres Agustinas y bueno, se había dado ya orden de construir este nuevo edificio. Bueno, pues en ese momento, pues un poco ahí sí que ya encontraríamos más diferencias. El resto seguiría igual, la casa de Espartero, con todos sus avatares históricos que está teniendo, cambios de uso, etcétera, pero más o menos la imagen seguiría siendo la misma. Rematamos el recorrido por la calle Portales, pues fijándonos obviamente en la gota de leche. En la mítica gota de leche. Eso es, que bueno, se creó como un laboratorio, como un servicio de higiene, pero bueno, que fue uno de los edificios más importantes de la ciudad. Como digo, bueno, en realidad el edificio, cuando se había diseñado, tenía una planta menos, y en 1927 se recurrió, bueno, a que hacía falta un piso más, entonces se recurrió a Fermín Álamo para que elevase un piso más, eso sí, respetando el mismo estilo historicista que tenía. Y bueno, pues sí que es cierto que si nos fijamos en las imágenes, pues bueno, pues sí que se nota el cambio. El siguiente, bueno, hemos de mencionar también, bueno, por las calles de abajo, Rua Vieja, Mayor, Portales acabamos de mencionar, Rua Vieja y Mayor, pues bueno, más o menos sí que tendría un cambio. Bueno, sería señalable que en 1921 se declara la ruina de la antigua cárcel, que bueno, que será derribada en 1924. Salimos de las murallas, que en estos momentos ya en 1920 ya no estarían, pero siguen marcando. Salimos hacia el ensanche. ¿Con qué nos encontramos? Con el cuartel de infantería, que es el edificio más grande del Logroño del momento, que bueno, acababa de ser ampliado precisamente en 1920. El cuartel general Urrutia, que es ese que vemos ahí, que bueno, tendría sus jardines y que sería uno de los edificios castrenses más importantes del Logroño de esa época. Y bueno, pues que ya, como digo, también ya llevaba unos años en servicio, porque llevaba desde el año 1887. No muy lejos, todavía antes de volver al ensanche, nos podríamos ir hacia la calle Murrieta y nos encontraríamos ya también un poco más alejado de lo que es ese
ese antiguo cerco de Logroño, ya prácticamente en los extrarradios, lo que hoy es el Palacio de Justicia, que era el Hospital Militar, que bueno, había sido inaugurado en 1910, pero que bueno, que en esta década de los 20 jugará un papel importante, porque aparte de su uso como hospital, se habilitará un pabellón para tratar epidemias, y en 1924 llegarán las Hijas de la Caridad, que será la orden religiosa que se hace cargo de este hospital y que marcará gran parte de su uso hasta pues largo tiempo. Bueno, volvemos otra vez, como digo, bueno, allá más o menos ya, pues poco más ya que estaríamos fuera de la ciudad, porque tendríamos la Bene también, que era un hospital psiquiátrico, y bueno, ya no habría más. O sea, ya ahí pues la ciudad continuaría, serían campos muy lejos de donde está hoy en día el límite urbano. Si nos volvemos para atrás, pero antes de entrar en los muros otra vez, tenemos la estación de tren. Estación de tren que para el Logroño de los años 20 es un punto clave, porque es digamos, con todas las diferencias, el polígono industrial de la época. ¿Por qué? Porque es el punto donde van y vienen las mercancías. Muchas industrias, pues Conservas Trevijano, Marredón y Rezola, todas estas se colocaban aquí. Y vamos, la mayoría de ellas tenían puntos de entrada y puntos de salida de esos trenes. ¿Por qué? Pues porque la estación de Logroño se encuentra en el trazado del ferrocarril Tudela-Bilbao, que era prácticamente el eje del Ebro, entonces es uno de los más importantes. Pero esta vía de tren empieza a marcar ya también, digamos, una marca en el centro de Logroño. ¿Por qué? Porque se empieza a construir al otro lado de las vías. Entonces, claro, en ese momento... ¿En qué año se empieza a construir? Pues es hacia finales de los años 10, principios de esta década de los 20, cuando ya la ciudad va dando el salto, están esas industrias, eso es, sí, se va creciendo, pero bueno, es más ya toda una zona de recreo, porque por ejemplo en la calle Vara de Rey pues habría varios chalés de varias familias, el Parque del Carmen, todo esto digamos es una zona de recreo, pero que ya nos empieza a dar una vista de un futuro paisaje urbano. Y entonces, ¿qué es necesario? Pues es necesario colocar una pasarela, hay que unir la ciudad. La primera de ellas se colocó en el actual cruce de Vara de Rey con la Gran Vía, que bueno, hemos de decir que bueno, fue sí que una obra de ingeniería así, pues muy bonita y eso, pero no tuvo no sirvió, digamos, porque la construcción pues, no soportaba los pesos y según dicen cuando subía arriba pues era muy insegura porque se movía y vamos, tuvo que ser eliminada en 1922. Pero bueno, había estado ahí y bueno, en 1925 se da por eliminada directamente. Y en 1929 se inaugura la nueva, que es la que se conservó hasta el final, frente a la estación de ferrocarril. Y junto a ella, también en este año, pues nos llegará otro importante y destacado lugar para Logroño. Me tienes que dar dos destacados más, no, sí. No tenemos más tiempo para más. Dos destacados más, elígelos. Pues sin duda alguna, el Cine Olimpia. El Cine Olimpia, porque bueno, fue inaugurado el 3 de octubre de 1929 con la proyección de Submarino, que fue, vamos, fue un mito. ¿Por qué? Pues porque bueno, llegó el cine sonoro. O sea, fue el primer cine que tuvo sonido. Y bueno, pues donde tenemos también un importante, bueno, vemos una imagen de cómo era la Gran Vía. Y maravillosa. Bueno, no podemos olvidarnos en cualquier paseo por Logroño de ese espolón, que es bueno, un referente para la ciudad, porque bueno, si nos ponemos en la cara de Vara de Rey, tendríamos esos palacetes, que son residencias, que es el Gran Hotel y que es el que luego será la Clínica San Bernabé. Tenemos todavía el seminario y tenemos lo que es el paseo del espolón, que bueno, pues que tiene, pues vamos, es un pulmón para la ciudad y que es un lugar de recreo, porque se concibió con ese punto, son un extramuros, pero que ya, más que un extramuros, ya empieza a ser un lugar de referencia más céntrico a la ciudad,
bueno, que estará ahí y que será referente para Logroño, y que será el origen de lo que hoy conocemos, porque bueno, un poco después empezará a cambiar, pero mientras tanto mantendrá la estructura original. Desde luego que sí. Gracias, como siempre, Bruno, gracias por acercarnos la historia de Logroño. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. No se vayan.